son solamente tu poder. Gloria a Dios. Aleluya. Solo en Cristo ten poder. Solo en Cristo hay poder. Solo en Cristo hay poder. Aleluya. Solo en Cristo hay poder. Aleluya. Cuando tú le alabas, se rompen las murallas, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, porque solamente en Él hay poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria y alabanza al Señor. Nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Alabado Jesús. sea el nombre de Dios. Dios bendiga a mi hermana. Vamos a venir de casa de Dios un día más. Nós sabemos palavra Efésios capítulo 5. Tudo este não está repartido classe e juventude só está queda para trás. Efésios capítulo 5, versículo 25. Estiga adorava a Deus. E não tem mensagem de bautismo com o Espírito Santo, pero Deus não me estende a mensagem aí para bautizar. Amém? Dia de Pentecostés. En el día de Pentecostés, Nanta enfatizar que mensagem não estava predicando de no momento. enfatizan qué mensaje estaban predicando. Segundo, nem sequer anda predicando de momento. Yo creo que ni siquiera estaban predicando en ese momento. Estavam sentados. No estaba da cinta. ¿O no, hermana? ¿O no, hermanos? No, hermano. Porque a veces pensamos, oh, no es un mensaje de bautismo, entonces Dios no me puede llenar. Timiano está pensando, tu mensaje de bautismo, Dios no puede llenarme. Amén. Estaban unánimes ahí, amén, No estaba da sentados. unida y nan. Efesios 5:25. Efesios 5:25. Pues en esta mañana, Pues sabe me inta, aunque el tema es la familia, aunque tema da familia, Dios te puede sanar. Dios por sanabo. Dios te puede sanar. Dios por sanabo. Dios te puede llenar. Dios por llenabo. Dios te puede dar ese milagro que estás buscando. Dios por dar el milagro que vos estás esperando. Efesios 5:25. Mis hermanos lo tienen. Efesios 5:25. Mi hermano tiene. Alabanza al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos lee esa palabra de Dios en nombre de Tata, de Dios, su Santo Espíritu. Maridos, Esposo, nan. amad a vuestras mujeres, Estima vos esposa. así como Cristo amó a la iglesia Mesco su Cristo también estima a iglesia. y se entregó a sí mismo por ella. Y a entregar su mespe. Vamos a orar, hermanos. Van ora romana. Cierra tus ojos. Será bobo nan. Si es posible, levanta tus manos Si está posible la esa boman. y pide a Dios que te hable en Y esta pide Dios mañana. papi a Cuba me inta. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos. Te alabamos en esta mañana, Jehová de gloria. Estamos aquí reunidos en tu presencia, Dios mío, Jehová. Hemos puesto todos a tus pies, oh Dios mío. Todas nuestras preocupaciones y afanes están ante ti, Jehová. Y estamos libres en esta mañana para recibir de ti, Jehová de gloria. Que tu sangre fluya sobre nuestra mente, sobre nuestros corazones, Dios mío, Jehová. Padre, en esta mañana que tu palabra salga con libertad. Que tu palabra salga de arriba, Jehová, con unción, con gracia. Tú conoces la situación de cada hogar, de cada familia. Tú conoces la situación de cada uno que está aquí presente. Y los que nos sintonizan por medio de YouTube y Facebook, Padre. Oh Jehová, si tiene que desviar el mensaje, desvíalo, pero manda tu palabra, Dios mío, Jehová. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria sea solamente para usted, oh Dios. Amén y amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Mi hermana Pocinta. Estamos ilustrando ciertas cosas aquí Nos está ilustrando ciertas cosas aquí nan. y tal vez los que están sentados atrás no lo pueden Y leer. quizás están sentados para atrás, no pueden ser. Hay muchas sillas acá adelante. Amén. Tengo una pistola aquí delante. No tengan miedo de mí. No tengo miedo de mí. Me gusta comer, Me gusta comer, pero no como la gente. Amén. pero me no está comiendo. Es la última comida que me falta para probar, pero Esa no es se la permite. última comida con mi falda para purva, pero ese no está permitido. Amén, hermanos. Pues tienes el libre. Pero sin tipo libre, Acércate al altar, aleluya. pues acerca al altar. Estamos llevando este estudio No estoy llevando estudio aquí. de la familia. Tía familia. Amén. Y hoy tenemos el plan del esposo. A ver, nos tiene plan de
esposo, el plan de Dios para el esposo. el plan de Dios para el esposo. Y si lo terminamos, Y si nos terminé, la próxima semana tenemos el plan de Dios para la esposa. otra semana tiene el plan de Dios para la esposa. Pues hoy, caballero, es tu día. Pues caballero, a ver día. Amén. Y hermana, la tuya viene la próxima semana. Mi Amén. hermana, digo de bien otra semana. Gloria al Señor. Dios ha estipulado todo. Dios ha estipulado turcos. Dios ha pensado en todo Dios ha pensado en turcos. antes de crear el mundo. Promete que la crea mundo. ¿Y cuándo están contentos que nuestra hermana Paulina está de vuelta? Cuando está contento que nuestra hermana Paulina llega back. Alabanza al Señor. Amén. Y Dios, desde antes de crear el mundo, Dios fue y promete que la crea mundo. tenía un plan para las familias. Estaba Amén. de un plan para familia. Gloria al Señor. Aquí vemos el fondo bíblico, Aquí no está el fondo bíblico. los textos principales en los cuales vamos a basar este estudio en esta Den mañana. cuando está para base estudio a me inta. La verdad central en esta mañana es Es verdad central de a me inta está. que la verdadera relación entre el esposo y su esposa Es verdadera relación entre el esposo y su esposa. se manifiesta, Está manifestada. se ve Está guardo mira directamente en la relación de Cristo y su iglesia. directamente de la relación de Cristo y su iglesia. Cuando vamos a analizar la relación entre los esposos, Ahora nos va a analizar la relación entre esposo ¿no? para entenderlo bien, Para comprender eso aquí bon. tenemos que analizar la relación de Cristo con su iglesia. Nos tiene que realizar la relación de Cristo con su iglesia. El texto central es El texto central está Efesios 5:25, Efesios 5:25. donde Dios dice a los esposos: Camina Dios te dice esposo ¿no? maridos, amad a vuestras mujeres. Estima vuestra esposa. Alabanza al Señor. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mescos con Cristo también estima a iglesia y entrega su mespe. Alabanza al Señor. Espero que usted me escuche tan bueno que yo le escucho acá. Le escucho perfectamente así. Amén. Amén, hermanos. Entonces, aquí hasta cómo amar, Cristo dice cómo hay que amar. Hasta aquí no estima Cristo te hacía nos con estima. Amén. Estima. Estima. Amar. Cristo nos enseña cómo hay que amar. Cristo te hacía nos con estima. Porque se preguntan esta mañana qué es amor Pues si me puntra mente aquí está amor y cómo debemos dar amor. y con nos tiene duna amor. Cada uno tendrá su propia interpretación. Cada uno tiene su propia interpretación. Por eso dice la palabra Pese y Bible te avisa cómo hay que amar a nuestras esposas. con nos tiene estima nos casanan. Todo esto vamos a ver detalladamente en esta mañana. Tú Amén. sabes que nos lo mira mente. La meta de este estudio, En medio de estudio aquí, alabanza al Señor. Amén. Es para nosotros tápanos comprender, entender comprender la responsabilidad responsabilidad y el papel, creo que dice en el español, el papel que Dios dio a los esposos y a los padres. responsabilidad que Dios ha dado esposo nan y tata nan. Amén. Vamos a tratar de explicar eso. Nos vai tratar de explicar isso aqui. Segunda meta es De dos metas tá entender y aceptar compreender e aceitar el plan que Dios estableció o plano que Deus estabelecer para ejercer autoridad en el seno familiar. para exercer autoridade no seno familiar. Amén, hermanos. Madre y el padre ejercen autoridad. E mama e tata tá exercer autoridade. Pero ¿cómo Dios estipuló esa autoridad? Pero com Aleluya. Deus estipula a autoridade aqui. El número 3, Número 3. reconocer Reconhecer. en qué aspecto nuestro hogar necesita ayuda. Reconhecer em que aspecto nos mistério dança. Amén, para ejercitar nuestras responsabilidades Para nós exercitar nossa responsabilidade não? como esposos, Como pareja não? como líderes cristianos. Como líder não cristiano. Amén, hermanos. Vamos a tratar de alcanzar estas metas en esta mañana. Nós vai tratar de alcançar a meta não que a meinta.
Amén. Y si hay preguntas, como siempre, Se tem pergunta maneira sempre, ustedes lo pueden hacer. você lo podrá acessar aqui. Gloria al Señor. Vamos a dividir el estudio de esta mañana Nós vai dividir o estudo de Avemeinta. en 3 partes. Tem 3 partes. Alabanza al Señor. El plan de Dios para con el esposo. O plano de Deus para o esposo. Vamos a ver primeramente el esposo como proveedor. Nós vamos mirar esposo que está proveer. Amén. Primeramente, él tiene que satisfacer las necesidades físicas. Prometer se satisfazer a necessidade no físico. Y segundo lugar, las necesidades emocionales en su hogar. E na de 2 lugares necessidade emocional em seu hogar. Amén. El esposo como proveedor. Esposo como provedor. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad del esposo. Na de 2 lugares nós lo mire autoridade e esposo. Cómo Dios ha estipulado la autoridad del esposo. Com Deus estipular autoridade e esposo. Primeramente, tiene que ser sometido a Dios. Prometer se está sometido a Deus. Es la cabeza de la mujer Eta é cabeça de mulher. y es un ejemplo para sus hijos. E eta exemplo para su yunan. Vamos a ver todo esto en detalle. Amén. Nós vai ver tudo isso aqui em detalhe. Y por último, en esta mañana, si el tiempo nos alcanza, Por último, ainda esse tempo alcançamos. vamos a ver el amor del esposo. Amor de esposo. Primeramente vamos a ver que él tiene que amar a Dios. Nós também prometer que me estima a Deus. Porque si uno no ama a Dios, no puede amar a nadie. Pastor, se você não estima a Deus, você não pode estimar nenhuma pessoa. Aquellos que no tienen a Cristo, es difícil que ellos puedan amar. Estão que não tem Cristo, está difícil para não por estima. Aquellos que no conocen a Jesús tienen un amor condicional. Estão que não conhecer Jesus, tem amor condicional. Amén. Él tiene que amar a su esposa E tem de estima a sua casa. y él tiene que amar a sus hijos. E tem de estima a sua yunan. Amén, hermanos. Vamos con la introducción. Nós vai para a introdução. El plan de Dios para los esposos O plano de Deus para casar es igual que el plan que Dios estipuló tá igual o plano que Deus estipular. en su relación con el universo. Tem sua relação com o universo. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como esposo. Nós está mirando no Testamento viu quando Deus está manifestar como esposo. Se manifiesta como padre de familia, de la familia de Israel. Está manifestar su mesmo como tata de família, é família de Israel. Amén. Y Jehová demuestra también en el Antiguo Testamento su poder y providencia. E Deus está demonstrando também no Testamento viu seu poder e providência. Usted puede ver cómo él cuidaba a su pueblo cuando pasaban por el desierto. Pode mirar como estava a cuidar seu povo, agora estava a passador de deserto. Amén. Hasta cuando llegaron a Canaán y cruzaron, él estaba allí con ellos. Tem no momento que na Canaã na cruza, estava a Cunã. Demostraron su autoridad, su poder, Demonstrando sua autoridade e poder. y él proveía para su pueblo. Estava a prover para seu povo. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Dejaba maná descender del cielo toda mañana. Estava a lagar maná, cair fora de chelo e turmeinta. Como buen padre que él es, É bom tata cueta. él daba de comer toda la mañana el desayuno a sus hijos. Estava dando uma de comer turmeinta na suyunan. Alabanza al Señor para siempre. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y también los protegía. E também estava a protegendo. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 4. Para em Deuteronômio 6, versículo 4. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronômio 6, 4 até 6. Después vamos a Marcos 12, 28 a 30. Depois nós estamos em Marcos 22. Marcos 12, Marcos 12, 28 al 30. 28 para 30. Después vamos a Mateo 6, 9. Depois nós estamos em Mateus 6, 9. Y después Romanos 8, 14 al 17. Depois Romanos 4. Romanos 8, Romanos 8, 4 até 17. 14 al 17. Alabanza al Señor. Jehová demuestra su autoridad Deus está demonstrando sua autoridade, declarándose como Dios de ellos, declarando-se mesmo como Deus de Nan. un Dios fuerte, Deus forte, un Dios celoso, Deus jalurs, un Dios que demanda lealtad, Deus que dá demandar lealtade, completa lealtad. lealtade completo. Deuteronomio 6, ¿quién lo tiene que lo puede leer? Deuteronômio 6, quem tem que polecer? Alabanza al Señor.
Deuteronomio 6, Deuteronomio 6, versículo 4. versículo 4. Nadie, hermana Yamila. Hermana Yamila, gloria a Jesús. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Deuteronomio 6, 4, tecu 6. Alabanza al Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios guiaba a su pueblo Dios estava aqui a su pueblo, como un buen padre, maneira bom tata. pero él demandaba también lealtad de su pueblo Pero estava a demandar também lealtade de su pueblo, a su padre. na su tata. Amén, hermanos. Él dice ahí, amarás a Jehová tu Dios Então, bisalo, vos estima Senhor, bo Deus, de todo tu corazón de inteiro coração y de toda tu alma e de inteiro alma y con todas tus e com fuerzas. turbo força não. Se necesita todo eso Misteritura saque não, para servir a Dios, para servir Deus, para amar a Dios, para estimar Deus, para ser fiel a Dios. para estar fiel na Deus. Él demanda de nosotros lealtad, hermanos. Está demandando de nós lealtade. Mira, nuestro Dios es muy bueno. Mira, nosso Deus está roupa bom. Muchas veces le fallamos. Roupa bem não está falhando. Muchas veces, o no muchas veces, a veces hay cristianos, Timbiate em cristiana. cuando las cosas le van bien, Ora costa andava bom. cuando Dios rompió esos vicios, Ora Deus a quebra vício não. Dios le da bendice con un trabajo Deus está bendicionando com trabalho. y todo va bien, E tu costa vai bom. dan la espalda a Dios. Nanda pira lomba para Deus. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Tal vez no pasó en su vida, Quizás se não passa em boa vida. pero usted seguro conoce a un cristiano Pero seguro vou conhecer cristiano que era o es así. que tá of tava tá assim. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Muchas veces vemos en los demás más fácil que vemos nuestra propia falta, ¿o no? O pibiano se mira sobrana mais fácil que nos próprio falho não. Alabanza al Señor. Pero cada vez que regresamos a Dios Pero cada vez que nos regresamos a Deus y le prometemos fidelidad e nós está prometiendo para estar fiel, y que ahora sí le vamos a servir, que agora sim nós está vai servir. Dios nos acepta, Deus está aceitando. Dios nos limpia, Deus está limpiando. Dios nos purifica, Deus está purificando. Dios nos bendice otra vez. Deus está bendicionando a trove. ¿O no? Of não. ¿No ha pasado en tu vida, E hermano? não passa de movida, irmão. Alabanza al Señor. Es un buen padre, Está bom tata. pero Él quiere lealtad de nosotros. Pero é que lealtade de nós. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. ¿Quién lo puede leer en esta mañana? Quem pode ser a meinta? Si quieres oportunidad, alza tu mano. Marcos Sí, 12, Marcos 12, 28. 28. La hermanita que ¿cómo se llama, hermana? Diezmo. Yasmín. Yo creí que se llamaba Diezmo. Qué bonito nombre, lo llamaría todo el culto. Amén. Yasmín, lee de Marcos 12, Reza de Marcos 12, 28 al 30. 28 até 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Amén. Este es el principal mandamiento. E dia escriba não que a bem e atende não discutir e que a reconhecer que ela contesta não bom apontre de tur e mandamento não qual é de promete. Jesus a contestar é de promete atende o Israel Senhor nosso Deus está Senhor. Estima Senhor, bo Deus, com inteiro coração e com inteiro alma e com inteiro mente e com turbo força. Amén. En el Antiguo Testamento, Amém. No Testamento Viejo, Jehová Dios era un buen padre Deus tata estava bom tata. y lo demostró también. Ela demonstrou também. Amén, padres. Amém, tata não?
El buen padre o esposo se demuestra. E bom tata of e bom casar tá demonstrar. Él demostró su amor para Israel, Ela demonstrar seu amor para Israel, defendiendo a Israel de sus enemigos, defendendo Israel de seu inimigo, não? sacando a Israel de la esclavitud, ¿o no? Sacando Israel fora de esclavitud. Mira não? todo el esfuerzo que Dios ha hecho Mira todo o esforço que Deus faz para sacar a su pueblo. para sacar seu pueblo. 10 plagas. 10 plagas, Y cuidando de su pueblo, cuidando de seu pueblo, mostrando a su pueblo quién era él. mostrando a seu pueblo quem é Tabata. Dios no era introvertido, Dios era extrovertido, Deus hermanos. não estava introverto, estava extraverto. Él quería y quiere E Tabata quer e quer que sus hijos le conocen. que o Senhor não conhece. Por eso nos habla cada día de nuevo. Pense está papo conosco cada dia de novo. Por eso les mostró su poder a los hijos de Israel, Pense está mostrando ela mostra seu poder na União de Israel. para que ellos puedan entender Para não compreender quién era él, quem é Tabata. qué eran sus Que intenciones. Tabata sua intenção não. Los demostró con hechos y no solamente palabras. Ela demonstrou com hecho, não somente com palavra. Amén, hermanos. Mateo 6:9. Mateus 6:9. Ahí Jesús presenta a Dios como nuestro Padre. E não Jesus está apresentando a Deus como nos tata. Nuestro hermano Ángel lo puede leer. Seu irmão Ángel pode ser. Mateo 6:9. Mateus 6:9. Alabanza al Señor, aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. A usted Así- el 9, hasta el 9. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aquí Jesús Aqui não Jesus presenta a Dios como nuestro Padre. está apresentando a Deus maneira como nos tata. Amén. Hay una familia acá Tem uma família aqui não, que no lo veo en esta mañana. como não mira bem meinta. No, espero que solo Jesús les dañó la mente. Me espera que solo Jesus não dañe sua mente. Él abrió la puerta para los solo Jesús. Ele abre a porta para Jesus não só. A la base le dije, no le abre la Ele puerta. disse, não abre porta. Amén. Sí, pero van a venir hoy. Ele disse, sim, pero não deve vir hoje. No los escuche. No conoce la palabra, no abre la puerta a Se nadie. você não conhece a palavra, não abre porta para nenhum ende. Amén. Y cuando el pastor le dice a uno así, Ora, pastor, visa vacina. le dice a uno así, Ora, pastor, visa persona assim. amén, van a pensar como Eva pensó. Não deve pensar maneira Eva pensa. Me quiere esconder algo. É que esconder algo para mim. Amén. Tal vez ellos tienen la verdad. Quizás não tem razão. Alabanza al Señor. Y si no conoces tu palabra, esa gente te confunde. Se você não conhece a palavra, ele está confundido. Bendito sea el Señor. Si sabes, si has entregado tu vida al Señor, Se você entregar a vida ao Senhor, eres salvo. você está salvar. Lo ves en la palabra. Você mira a palavra. Por eso es importante estudiar la palabra. Porque é importante para estudar a palavra. No abre tu puerta para nada otro. Não abre Amén. porta para nenhum outro. Aquí Jesús dice, Aqui não Jesus te avisa. Padre nuestro Nos tata. que estás en los cielos. Cuidado em cielo. ¿Dónde estaba Jesús? Onde Jesus estava? Tá? En la tierra. Aqui na terra. Los solo Jesús dicen, Jesus não só te avisa. un Dios Deus que se manifiesta en tres personas. que está manifestado em diferentes pessoas. Alabanza al Señor. ¿No creen que hay un Padre, Não te quero que tenha tata, un Hijo Yu y un Espíritu Santo? e Espírito Santo. Estoy desviando del tema, pero Me está desviando de tema. aquí Jesús mismo dice, Pero aqui na Jesus me está avisa. hay que orar al Padre, Me se hace oração de tata. Padre nuestro. Nos tata. Y Jesús estaba en la tierra. E Jesus estava na terra. Cuando Jesús fue a bautizarse, Ora Jesus vai bautizar. Jesús estaba en el agua bautizándose. Jesus estava dentro de água para bautizar. El cielo se abrió. Cielo abre. Espíritu Santo descendió como paloma. Espírito Santo descendeu de maneira paloma. Y escucharon la voz del Padre. E não escutei a voz de tata. No era el Padre que corrió y estaba en el agua así. Não de tata corre e estava dentro de água assim aqui. Y después fue arriba para hablar. E depois ela vai arriba para papia. Y después descendió como paloma. E depois ela descende de maneira paloma. Un Dios en tres personas. Tá, Deus tem três pessoas. Amén, pero ese es otro tópico. Pero esse é outro tópico. Espero que eso no sea la razón que esta familia no está aquí en esta Me mañana. espera que esse não tem razão que a família que não está aqui na Memeinta. Porque me dijo,
Lo que dicen está en la palabra. Lo que não deve estar em palavra. En el nombre de Jesús hacemos la cosa del Señor, Em nome de Jesus nós está se costa de Senhor. pero bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nós está bautizado em nome de Tata e do Espírito Santo. Seguimos. Nós está seguindo. Jesús presenta a Dios como nuestro Padre. Jesus está apresentando a Deus de maneira nós Tata. Amén. Pablo declara Pablo está declarar que los hijos de Dios, que o de Deus amén, son aptos para heredar los privilegios del reino de los cielos. não está apto para receber privilégio no reino do céu. Amén. Los hijos de Dios tenemos una herencia aquí en la tierra E o de Deus tem uma herência aqui na terra y también después de esta vida aquí en la e tierra. também depois de vida aqui na terra. Romanos 8, Romanos 8, versículo 14. versículo 4. Nuestra hermana Viviana, 14 al 17. 4 até 17, nossa irmã Bibiana. Romanos 14, 17. Gloria a Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Espera un momento que los hermanos lo tengan. Romanos 14. Romanos 4. No, Romanos 8. Romanos 8. 14, No, 8, disculpe. 8. Mis hermanos tienen 8 8, y versículo 14 al 17. versículo 4 até 17. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido en el Espíritu el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino para habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para sobretudo não que o guardo guiador do Espírito de Deus é saquinanta e una de Deus. Para sobre você não receber espírito que está se você escravo de temor a trobe, mas você receber espírito de adopção como una, por meio do qual nós clama a batata. Espírito me está dando testemunho junto com nosso espírito que nós está de Deus, e se nós está nós está herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de verdade nós está sofrendo junto com Ele, para nós guardo glorificar também junto com Ele. Amén. Dios es un padre que provee para sus hijos. Amém. Deus está tata que dá prover para sua yuna. Somos herederos de Dios Nós está herdeiro de Deus y coherederos de Cristo. e co-herdeiro com Cristo. Nos bendice aquí en la tierra. Está bendicionando aqui na terra. Él nos cuida aquí en la tierra Está cuidando aqui na y terra. tenemos mayores bendiciones allá en el E cielo. tem maior bendição para nós aí no céu. Amén. Nuestro hermano Eltinei. Nosso irmão Altine. Ambos que le sé. Allá hermana Aisa Mancaba. Sorry. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amém, irmão. En la relación entre el Padre y el Hijo, É relação entre Tata e Yu. en esta relación en la divinidad, Tem a relação de divindade aqui. vemos ilustrado Nós estamos mirando que ela vai ilustrar la dimensión de las relaciones de la familia cristiana. a dimensão entre a família não cristã. Amén. Dios lo diseñó en el cielo. Deus a desenhado em céu. Esa misma relación que Él tiene con su Hijo, É a mesma relação que tem com o Yu. así también en la familia. Assim também tem a família. Amén. En Cristo vemos que los esposos Nem Cristo nós estamos mirando que a esposa não. tienen que estar ahí para sus esposas. Não me se está aí não para não casar não. Esposa não. Esa es la introducción, hermanos. Essa é a introdução romana. Antes de seguir, Promete conseguir ¿qué es para ustedes que para abo un buen esposo, bom casar, un buen padre de familia? bom tata de família? Quiero escuchar. Me que escuta. Amén. Los jóvenes, É jovem não. los adultos, É adulto não. los que están casados, É não está casar. los que no están casados, entonces lo tienen por teoría. É não que não está casar não por ter para teoria. ¿Qué es un buen esposo? Que está bom casar? ¿Y qué es un buen padre? E que está bom tata? ¿Quién me puede ayudar? Quem pode ajudar-me? Un buen esposo primeramente. Bom casar no primeiro lugar? ¿No saben cómo es, hermana Gilcia? Hermana, Le dos gente ta casa eta
eta bom para casa, eta estima outro casa do esposa do estima su casa do estima su esposa. Miu eta botata do estima boiu também. Mi mamá do estima suyu também. Sa abai bom Deus bendicionar-nos. Amén. Amén. Pues hermana Gilcia dice Nosso irmão Gilcia avisa que el amor es el vínculo principal en la familia, que o amor é o vínculo principal da família, que el esposo tiene que amar a la esposa que esposo tem de estima esposo tem de estima a esposa y viceversa, e vice-versa. y hay que amar a los hijos hay que- Tem de estima e Yunan y los hijos a los padres. e Yunan e Tatanan. Amén. Ahora, ¿en qué podemos ver el resultado de ese amor? ¿Cómo es un buen esposo? Como nós podemos ver o resultado de amor aqui com bom casata. Nuestra hermana Tabita, Nosso irmão Tabita. recuerda la pregunta, amén. Corda pergunta, bem? Un buen esposo, un buen padre. Bom casar, bom tata. La dirección de un hogar, de una familia, quien le da la formación al hombre para que sea un buen esposo, es Dios. Quien le da la buena dirección a la mujer para que sea una buena esposa, es Dios. Quien le da la dirección a los hijos para que sean buenos hijos, es los padres, introduciéndole la palabra de Dios y guiándolo en el hogar cristiano, honrando a Dios sobre todas las cosas, porque cuando usted honra a Dios sobre todas las cosas, también usted está honrando a sus padres. Amén. Dios le bendiga. Podemos ser más concreto. Nos porta mais concreto. Amén. Hermana dijo que el padre hay que honrar a Dios Hermana Bisacu, tata tem de honrar a y Deus tiene que enseñar a los hijos. e tem de sim a Yunan. Ok, el enseñar a los hijos es concreto. Enseñar a los sim, hijos Yunan está concreto. es algo bastante concreto. Está algo opi concreto. Aún me falta cómo y qué. Agora falta com ¿Qué es un Kiko. buen esposo para usted? Kiko de bom casar pabo. Amén. Bajamos de allá y estamos aquí en la tierra. Va a fechar aí, nós está aqui na ¿Qué terra. es un buen esposo? El que le cocina, que lava los platos. ¿Cómo es esto quiero escuchar en esta mañana, no teorías generales. Me não quer escutar teoria na general. Hermana Iraida, después hermana Mercedes, creo que alzó la mano. Amén, hermanos. Amém, hermana. Para mí, un buen esposo es el que me respeta, Amén. Pues Te respeitar me, el que me cuida, está cuidar me, el que provee para la casa está prover pecas. y en toda circunstancia, tanto en lo bueno como en lo malo, Dentro de circunstância tanto bom como malo, se recuerda que él es mi esposo. está acorda com eta me casar. amén. ¿Quién más? Hermana Mercedes. Si no está de acuerdo con la hermana Iraida, Ya la también hermana puede ser. Iraida me lo quitó de. Se pero você não está de acordo com irmã Iraida, yo diría lo mismo. A Un mí lo- esposo que respete a mí lo uno, avisa a que mis cumpla cosas. con su obligación de su hogar, que no trate a uno mal, que no le hable mal. Para mí es un buen esposo, que cumpla con todos los requisitos en su hogar como marido. Amén. Que cumple con todo en su hogar como marido Respete. y respeto está respeitar y no le trate mal. e não te tratar por Sí, mal. claro, que cumpla con todas sus obligaciones y que no trate a uno mal, porque hay esposos que le hablan a uno como si fueran un cachorro. Amén. Pero que traten a uno bien, que no le hablen mal, que la respete. Eso para mí es un buen esposo y cumplir con su obligación de su hogar. Amén. Entonces, Como dinero en la casa, hablar bonito Sean na casa, papi y bonita, respetar uno al otro. respeitar um ao outro. ¿Quién más? mi esposo el fin de mes lo primero que hace es hacer esa buena compra para... Que es lo importante, ¿o no? Isso é importante, afinal. Amén. ¿Quién más? Así que yo encuentro que ese es un buen marido, no me habla mal, no me trata mal, entonces ese Es un buen- su esposo es un ejemplo de un buen marido. buen marido. Amén. Hermano Mario también tiene algo que decir acá. ¿Y quién más? ¿Hay aquí alguien para que el hermano vaya con el micrófono?
Sí, para completarlo, Marlon. Sí, comunicación también estaba pibón. La comunicación. É comunicação. Amén. ¿Quién más? Elías. Pastor, tú desean que me andi lava cos, drecha cos. No, a mí me dice sí. Ese vos dice, ¿a vos te ese? Sí. El esposo tiene que lavar también. Sí, que con ahí, tú desean, pero hago 10 partes, por ejemplo, mucho mujer también trae, hago nanto dos timbai cosas, pero pa. Un buen punto lo tengo aquí para tratar. Cuando trabaja la mujer también, Ora mucha senhora da trata também. ¿qué son las reglas? Que regla não tá? ¿Quién más? Buen esposo. Quem mais? Bom esposo. Aleluya. Está aquí todo riéndose. ¿Tienes un buen esposo? Você tem bom casal? Es pregunta, no tengo que hacerlo, ¿no? Es un poquito cruel. Amén. ¿Qué es para usted un buen esposo? Que copa botar bom casal? Un buen padre. Bom tata. Una buena madre. Bom mam. Hermano Giancarlo, ¿qué es una buena madre para usted? Que bom mama? No hay que ver, no, estamos en teoría aquí. No hay que ver tu madre. ¿Qué es para ti una buena madre? Não tem bom mama. Que copa botar bom mama? ¿Quién más? Quem mais? ¿Nadie más se atreve? E ende mais não tem coragem aí? Hermana Naomi, Romana homem. usted no está casada. Não está casado. Pero ¿cómo usted ve a su futuro, si Dios le permite, amén, futuro esposo? ¿Cómo tiene que ser para ser un buen esposo? Me querem mencionar bastante coisa, parte MS por prover, MS tem para sua família, MS por comunicar, MS por respeitar, então MS tem Deus para mim, se me quer se respeitar Deus, ele o respeitar também a mim como seu esposa, MS por é parte da comunicação uma vez acaba, mas MS por admitir que está faltando, então MS por comunicar, me quer dizer. Pues la comunicación es muy importante. Muy importante. Y como tata, me siento ejemplo para su yuna, entonces nos por hacerle junto. Não quer estar junto, nós temos que assistir e através comunicar. Com nota es dat. Pero me sentei de bom y malo. Amén. Tiene que estar allí en las buenas y en las malas. Me sentei de bom y malo. Y algo muy importante que la hermana dijo. Algo muy importante que la hermana dice. Tenemos que hacerlo junto. Porque muchas veces se pone toda la carga sobre el esposo solamente. Pero Dios le hizo una ayuda idónea. No así es. Dios le hizo. Le hizo para él, creó para él. No. Dios atraja para el hombre, una mujer adecuada. Amén. Vamos a ver el esposo como proveedor. Você vai ver que esposo como provedor. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Alabanza al Señor. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. ¿Quién lo quiere leer? 1 Timoteo 5:8. ¿Quién quiere leer? Hermana Yasmín. Gloria a Jesús. 1 Timoteo, mis manos lo tienen. 1 Timoteo 5:8. Y alaba a tu Dios, está aquí presente. 1 Timoteo 5:8. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8? ¿Qué 1 Timoteo 5:8? Porque si alguno provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Si uno no provee. Mas se gente não provee para su mês, gente não, especialmente pessoas de sua casa, ela nega fé e está pior que incrédulo. Usted ve la importancia varón. Romano, você mira a importância. Amén. Él dice ahí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está avisa. Amén. Si alguno no provee, si una persona no provee para los suyos, para su mes, ni siquiera se puede llamarse cristiano. Ni siquiera puede llamarse su mes cristiano. Amén. Ahí dice. Y no solamente para los de su casa. Y no solamente personas de su casa. Dice mayormente para los de su casa. Especialmente personas de su casa. Si no provee. Si no provee. Hay hombres que trabajan
Y cuando tienen el dinero, Y ora nan ting sen. lo gastan en tantas cosas Nanda gaste den turcos. y no hay suficiente para la casa. Y no tem suficiente pe casa. A veces hay necesidad en la casa Timbia tem necessidade em casa. porque el hombre no maneja el dinero como debe ser, Paso e homem não tá manejar essa maneira mestertar. o lo gasta con amigos. E tá gaste com amigo nan. O a veces hay esos hogares donde hay uno que es cristiano y el otro no. Of timbia tem hogar nan caminho um da cristiano e outro não. El que es cristiano quiere diezmar y ofrendar. Es un da cristiano que 10.000 ofrenda. El que no es cristiano bebe todo su dinero, Es un que no está cristiano da bebe tur su sen. lo gasta E tá cabe. y después le da la falta al que está diezmando. Dice, por tu falta, porque da los 10 pues no llega el dinero. E depois de uma falta, ne sungu da una 10, me deve estar passou da una 10 me senta llega. Amén, hermanos. Mientras que no es así, Mientras tanto que no da sina, él gasta todo su dinero. e tá gasta tur su sen. Amén, pues el hombre Pues e homem tiene que proveer tem de prover primeramente para los de su casa. prometer pesnan de su casa. Esto incluye su esposa, Essa aqui tá incluir su casa, sus hijos, su yunan, huérfanos, huérfano, viudas, viuda nan. los que están relacionados con su familia Es não que tá relacionado com sua família. en general. En general. Por eso muchos de ustedes aún mandan dinero para su padre y su madre allá. Pensei eu pedi você tá mandando sempre você mami você tata na yanang. Amén, hermanos. Hay que cuidar Mester cuida de nuestra familia. de nossa família. Proveedor, satisfacción de las necesidades físicas Satisfação de necessidade não físico y la satisfacción de las necesidades emocionales. e satisfação de necessidade emocional. Amén, padres. Amém, tata não? Amén, padres. Amém, tata não? Futuros padres. Futuro tata não? Por eso, pastor, yo no quiero hijos cuando yo me caso. Pensei, pastor, me quero ir a minha casa. Pero aún tienes que proveer para tu esposa. Pero ainda assim não vou ter prover para vou casar. Amén, hermanos. Dios le dio al hombre Deus a do homem la tarea para proveer para su casa. para prover para sua casa. El hombre es primer responsable E homem tá é primeiro responsável para que haya comida para la familia. para ter comida para família. Es responsable Tá responsável para que tengan una casa. para não ter casa. Amén. No tiene que ser la preocupación de la mujer. ¿Le puede ayudar? Sí. Não precisa da preocupação de mulher pode ajudar por si. Amén. Pero usted tiene que resolver eso Pero vou ter de resolver isso. para que haya comida, Para ter comida, agua, água, electricidad. corriente. Otra vez se fue la luz y no estamos en San Domingo. Outro dia a luz vai nos não tá na Santo Domingo. En San Domingo se va la luz cada rato, ¿no? Cada vez a luz tá vai na Santo Domingo. Pero aquí cuando se va es porque no se apagó. Pero aqui na hora pai tá passando não apaga. Hermano Paul Charlie. Irmão Paulo Charlie. Amén. Amén. Alabanza al Señor. Hermano Axel, una pregunta. Entonces allá es excusable, Pues allá não botem excuse. pero aquí no. Pero aqui não. Muchas veces cuando aquí se va es porque usted no lo pagó, Vou varón. beber aqui na hora lá vai passou não apaguei. Amén. Y los hijos tienen que ir a la escuela sin bañarse E eu não me se vai escola sem banha. porque cortaron el agua y la luz. Passou não corta água e corriente. Alabanza al Señor. Si no puedes cuidar de tu familia, Se não descuida. si no puedes cuidar de Se tu você não familia, cuida de boa família, ¿cómo pretendes a cuidar de algo en la iglesia? como vou pretender de cuidar algo da igreja? No se puede, Não hermanos. por humano. No se puede, Não hermanos. por humano. Amén. Cuando estás predicando aquí, Ora vou predicar aqui não. alabanza al Señor, y tus hijos están sentados ahí, E vou ir andar sentar aí não. están sentados así. Anda sentar assim não. Mira que está predicando, lleno de Mira fuego. tá predicar aí não. Y no me atrevo a alzar mi brazo porque no he bañado en 2 días porque no hay agua. Me dá dor isso a minha mãe, só minha mãe 2 dias para sondir água. Amén, hermanos. No tienes autoridad. Pero não tenho autoridade. No te creen Não tá querendo. porque no puedes cuidar de tu propia familia. Mas eu não posso cuidar de minha própria família. Esta responsabilidad É responsabilidade de cuidar de la familia de cuidar da família. empieza antes que haya hijos en la casa. Da começar a prometer que tem uma em casa. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Estamos en la página 10, los que tienen la presentación. Amén. 10:3, 13. Antes de tener hijos, Prometer que tem uma, ya se comienza a preparar. já vou começar a preparar. Amén. Amém?
Pues los jóvenes que no están casados y piensan casar, E joven anku no está casado y anda pensa de casa. si a usted no le gusta el trabajo, Si vos no gusta trabajo, saca mujer de tu mente. saca mujer fora de mente. Alabanza al Señor. Amén. No piense en eso. No pensa nesse. Piensa en los ángeles, en el trabajo del Señor, ganar almas para Cristo. Pensa de ver ángel, pensa gana alma nan para Cristo. Amén, hermanos. Amém, hermana. Porque la mujer olvida muy rápido el amor cuando no hay comida. Pastor, é momento de olvidar amor o peli ora não tem comida. Alabanza al Señor. La esposa puede ayudar al esposo. Esposa por ayuda, esposo. Seguro que sí. Seguro que sí. Son una sola carne. Nanta solo carne. Una ayuda idónea. Esta é uma ajuda idônea. Amén. Pero es la responsabilidad del hombre. Pero da responsabilidade é homem. Gloria a Jesús. ¿Ya sostiene frío? Amén. Hermano Polanco, por ahí. Gloria a Jesús. Vemos que cuando Adán y Eva Nós estamos mirando ora Adão e Eva. fueron sacados del huerto de Edén, Ora na hora de sacar fora de Hof de Edén. la vida se puso más dura. E vida a vida mais duro. ¿O no, hermanos? Of não, irmão? Dios como padre, Deus como tata, como buen padre, como bom tata, antes de crear Adán y Eva, promete que ela cria Adão e Eva. creó el huerto de Edén. Ela cria Hof de Edén. Creó todo, Ela cria turcos. con sus ríos, Com nariu nan, con sus árboles. com palo nan. Cuando Adán nació, Ora Adama nasce, ¿y cómo nació Adán? com Adama nasce. ¿Nació grande ya o no? Ele nasce grande, cara, of não? Nació con voz. Ele nasce com bozo. Amén, ya era hombre cuando nació. Ele estava tão homem, cara, Cuando Dios lo creyó. Ora Deus a cree. Cuando Dios le puso ahí, Ora Deus a põe nan. él se levantó Ele lanta. y pudo coger fruta y comer. E porque para comer fruta e come. Dios ya proveó. Deus já provee. Y cuando comió esa fruta, E ora ela come fruta. oh, tengo sed. Me tem sede. Había agua ahí. También 4 agua y nada. ríos pasaban por el Edén. 4 rios estava da passador de Edén. Creó todo Ela cria turcos. y después puso a Adán y Eva en ese ambiente perfecto. Depois ela bota Adão e Eva em ambiente perfeito aí. Había comida, había agua, había de todo. Tava tem comida, tava tem água, tava tem turcos. Así también tiene que ser. Assim não também tá. Amén. Si quieres casar, Se você casa, y yo no estoy hablando de lujo, e me não tava piano de lujo. estoy hablando de lo mínimo. Me tava piano de mínimo. Alabanza al Señor. Para poder haber felicidad en la Para casa. botar felicidade em casa. Pero cuando ellos pecaron, Pero ora não peca. y Dios los sacó del huerto, Deus a saca não for de Ehofi. ahí la vida se puso dura, hermanos. E não é vida duro, irmão. Tuvieron que buscar un lugar donde pueden estar protegidos Não me será buscar lugar que a menina não estava protegido del sol, de solo, del frío. de frio. Había bestias feroces. Estava de bestia não feroz. Tenían que protegerse de esos animales. Não estava de proteger na bestia animal aqui. Ahora tenían que cultivar la tierra, Agora de cultivar a terra. que no daba lo mismo más. Não estava dando na mesma coisa mais. Pues después que pecaron y fueron sacados del Edén, Depois que na peca o outro sacar fora de Edén. estas cosas se hicieron una necesidad urgente en la E familia. gostam que havia necessidade urgente de família. Amén. Se transformó la situación. A situação a transformar. Había que trabajar duro Mas será duro. para mantener a la familia, Para manter a família. para cuidar a la familia. Para cuidar da família. El esposo tiene que ver primeramente para las necesidades físicos. O esposo tem de mirar primeiramente para necessidade não físico. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Puedes abrazar a tu niño, abrazarle, Papá abraça boiú. pero tiene 10 días sin comer. Pero eu tenho 10 dias sem comer. Papá, parce. Ai, tata, para que Soy eu... débil aquí, me viene a abrazar, tengo 3 días sin comer. Eu também muito débil aqui. Eu também abraçar me tenho 2, 3 dias sem comer. Ese abrazo no tiene el mismo efecto cuando la barriga está llena. A braça e não tem mesmo efeito hora a barriga está llena. ¿Me entienden? Você compreende-me? En un balance. Mas você tem balança. Amén. El esposo tiene que ver primeramente para las necesidades físicas. Esposo tem de ver primeiramente para necessidade não físico. Para vivir una vida insegura, Para viver uma vida insegura. para la mujer es muy difícil. Para muito roupa difícil. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, irmã. Es muy difícil. Tá roupa difícil. Va a quedar hablando así en tu cabeza. Que na barriga meu cabelo. ¿O no? Of não? Varones,
Of no, hermano. Si no habla, porque usted hace su trabajo bien. Si no pa. Aleluya. Amén. Si no, dice como proverbios, como gotera continua. Si no, está bien la manera proverbio, un gotero continuo. Un daco, o sea, cuando llueve y se tiene un hueco en el techo y quiere tic. Pues ahora va a ser de caer un buraco y agua te queda tic, tic, así, ¿no? Y usted pone una huella allí Usted pone un güey, ¿no? y comenzamos a tic, tic, tic. Usted viene de comenzar a caer tic, tic, tic. Casi hipnotiza uno. ¿O no? Así dice la Biblia que la mujer que habla demasiado. Así de David se llama un papi demasiado. Dice 10 veces las mismas cosas. Dice la Biblia, no yo. 10 veces David se me hace un cosa, a mí David se ve el David. Pero si usted tiene su casita, pagar agua y la luz para la mujer, si botín boca y nada, botín paga agua y luz para mujer. solamente lo que dice es amor, dushi, ven a comer, amor. Solamente David sabe amor, dushi, ven come. ¿O no, hermanos? No, hermana. Se pone nerviosa la mujer si no hay seguridad. Está bien nervioso si no tiene seguridad. Y si hay hijos también el asunto, peor aún. Si tiene una de asunto también peor ainda. Adán y Eva comenzaron en la agricultura y construcción. Adán y Eva comenzaron en agricultura y construcción. Génesis 4:2. Génesis 4:2. Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, Abel es de dos hijos de Adán y Eva. era pastor de ovejas. Estaba de pastor de carne. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Y vemos que Caín Y no se mira con Caín. se dedicó primeramente a la agricultura y después a la construcción. Él dedica su mes primeramente a la agricultura y después construcción. Tenían que proveer para la familia. Nada tiene proveer para familia. Cada hombre, cuando quieren formar una familia, Cada hombre ahora que forma una familia. lo primero en que tienen que pensar El primero que no tiene que pensar es cómo voy a cumplir con estas tareas cómo me va a cumplir que tarea nan aquí. según mi capacidad, Según mi capacidad. según lo que yo puedo. Según lo que a mi por. Y si aún no estás, Y si ainda no te ibo no ta inan. los varones E hombre nan que tienen edad para casarse que tiene edad para casa. y aún viven en casa de sus padres Y ainda da viva en casa de tata. y no tienes para dar ni un dólar para ayudar con los gastos en la casa, Pero no tiene ningún dólar para ayudar que gasto nan de casa. no piensas en casarte. No pensa en casamento. Pastor, voy a casar por fe. Pastor, me va a casa para fe. Maná descendía en desierto cuando cruzaron a Canaán, dejó de llover. Maná estaba a descender en el desierto. Amén. Cuando cruzaron el Canaán, Ahora no cruza Canaán. solamente en una botellita allí en el arca había un poquito de maná, como Solamente en recuerdo. bote y nanta tiene un tiki maná, como recuerdo. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pues, varón, si no tienes para proveer para una familia, Varón, si no tienes para proveer para una familia, no busques novia. no busca frei. Espera tranquilo. Guarda tranquilo. Haz la obra de Dios. Trae obra del Señor. Amén, hermanos. Evangeliza. Evangelizar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Si no, son solamente problemas que vas a traer a la casa y para tu vida. Y si no da problema, solamente lo voy a traer en la casa y también para la vida. Disfruta de tu juventud. Disfrutar de juventud. Amén. Relación, un partner, un esposo. Un esposo. Hay cosas bonitas, ¿o no? Tiene cosas tan bonitas, ¿o no? Pero hay dolores de cabeza también. Pero tiene dolor de cabeza también. Yo no me imagino, hermano Mercedes, que desde el principio Santos era tan perfecto. ¿O sí? Imagina que Santos estaba tan perfecto y no comienzo no, hermano Amén. Mercedes. Hay gente que nunca se logra encontrar. Tiene que nunca te logra otro. Amén. A veces estamos con el cónyuge porque sabemos que Dios dice solamente la muerte. Timbiano está junto que pareja, pero Dios te avisa solamente es muerto. No hay ningún sentimiento más. No tiene ningún sentimiento más. Porque fueron pisoteados con palabras, con acciones. Por eso, si no tienes para alquilar una casita, pero si no tienes para ir un casa para tu futura esposa, para futuro casar, si no llega para pagar la luz, si no te llega para pagar luz y agua y comer siquiera una vez al día, y comer siquiera un día para día, no pienses en casarte. No piensa de casa. Pero pastor, el casarse es amor. Casarte amor. Amén. Hermano dice, al amor no llena la barriga. Amor no llena la barriga. Amor viene siempre, hermanos, dinero no.
Amor também sempre, pero sem não. Se necesita para proveer y Dios nos mostró también en la Biblia. Mister para prover. Deus só mostrou-nos isso aqui também na Bíblia. Amén. Amém. Gloria al Señor. Y hay muchas E cosas tem op coisas não. que a veces estorban el hombre Muitas trova é homem para cuidar de su familia. para cuidar de sua família. Si usted ve ahora en Venezuela Se você acabou aqui na Venezuela, la inflación terrible que a hay, inflação terrível que tem. ha hecho muy difícil para los hombres mantener a su familia. Tá, a roupa é difícil para homem não para manter a família. Porque si antes $50 llegaba, ahora no es nada. Antes se $50 dava para chegar, agora aqui tá nada. Son retos Tá reto não. para los hogares. Para hogar não. Amén. Yo creo que Julito nos puede testificar de la necesidad en el cual las familias de Venezuela están. Me tá querendo que o Lito pode testificar-nos com a necessidade de Venezuela tá. Desempleo. Não tem trabalho. Hay hombres que quieren trabajar, pero no hay trabajo. Tem homem que trabalha, não tem trabalho. Y no son flojos. E não tá flow. Amén, hermanos. Hay flojos que dicen, ay, no voy, ay, no voy, trabaja tú porque Tem que avisar, ai, me dá para ir, vai trabalho. porque no hay trabajo, no. Mas não tem trabalho, não tem trabalho. Y esa gente no me comprende, me echan de todos los trabajos. E ele não está compreendendo. Esa es otra cosa. Essa é outra coisa. Pero a veces hay desempleo, Pero tem já tem desemprego, bancarrota, bancarrota. a veces un accidente E quizás acidente. y uno no está lisiado, no puede funcionar más. E não pode funcionar mais. Amén, hermanos. Son cosas que pueden impedir Da coisa que pode trovar el hombre a completar con su tarea. é o homem completar sua tarefa. Punto B, si hay preguntas me lo hacen, amén. Ponto B, se tem pergunta, me manda assim. La satisfacción de las necesidades É emocionales. satisfação de necessidade emocional. Hemos hablado de las necesidades físicas, Não só para ver necessidade não físico, pero el padre tiene que satisfacer también las necesidades emocionales de la familia. mas tata tem de satisfazer também a necessidade emocional de família. El esposo tiene que luchar para resolver esos problemas emocionales en la O familia. esposo tem de tratar de resolver problema na emocional da família. Muchas veces el esposo deja esto solamente a la esposa. O bebê casada la que solamente na esposa. No es correcto. Não está correto. Amén. Es el hombre en primer lugar, Tá, é homem na primeiro lugar, con la ayuda de la esposa. com ajudança de casar, Las necesidades de protección é necessidade de proteção y seguridad e segurança. son básicos en la vida. Tá básico de vida. Y en esto encierra el alimento. E tem essa que tem será alimento. Amén. La garantía que hay un medio para sostener la É familia garantia que tem meio para sostener a família. cuando cosas inesperadas acontecen. Ora coisa inesperada suceder, Por no eso, lugar. por eso la comunicación es muy importante. Essa a comunicação da cena é importante. Si tienes una visión, un proyecto, Se você tem visão, projeto, hay que explicar a la familia los riesgos. tem de explicar a família risco não. Papá va a dar un paso aquí Tata tem dar tapas aqui não. para nuestro bienestar. Para nosso bem-estar. En el principio Tem princípio. vamos a tener menos, Nós trabalhamos tem menos. ya lo saben. Já você sabe. Oren, Hace oração. ayuden, Ajuda. pero llegará el tiempo Por el tempo lo llega. porque voy a hacer esto y esto y esto y esto. Como também você sabe. Sabes exactamente a dónde vas. Você sabe exatamente onde você vai. Y después esto se levanta E depois de ser talanta. y vamos a tener un mejor E porvenir. nós também temos melhor porvenir. Pero hay que explicar la Pero familia. tem de explicar a família. Hay que convencer la Tem familia. de convencer a família. Y usted tiene que contestar la pregunta que E tienen. você tem de contestar a pergunta não com não tem. ¿Me entienden, hermanos? Porque si usted, que es la cabeza de familia, dice, yo no sé, Se vou como cabeça de família, diz, minsa. ¿a dónde? Eso trae una inseguridad terrible. Essa inseguridade terrível. La mente del esposo que era así, E mente de casada que era assim, não. peor que Irma. Pior que Irma. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dios es grande. Deus está grande. La comida É comida. y dónde vivir E é caminho para viva. y dinero E sem. no son suficientes para el bienestar de la Não familia. está suficiente para o bem-estar de família. Únicamente cuando el esposo Unicamente o esposo vive en el hogar, está viva de hogar. él cumple Está cumplir. con el criterio bíblico de un padre de familia. Está cumprir o critério bíblico de tata de família. ¿Por qué? De como? Por medio de su presencia, A meio de sua presença. él garantiza amor en el hogar. Está garantizando
garantiza amor en el hogar. Por medio de su presencia, Por medio de su presencia, Él garantiza el cuidado de la familia. Él garantiza el cuidado de la familia. Amén. Por su presencia, Por su presencia, Él da continuidad a la vida familiar. Él da una continuidad en la vida familiar. Y así ellos juntos pueden planificar. Así na junto não pode planificar. El padre tiene que estar en la casa. Ele tá tendo de estar na casa. Y en el mundo, Del mundo, a veces antes criticábamos antes não estava a criticar. porque Día de Madre tiene tanta actividad para las madres Passou dia de mama tem tanta atividade para mama não. y Día de Padre sacaron un cántico. E dia de tata nasa com cantica. Amén. Es un cántico mundano Tá cantica mundano. que dice tanto balboteo flagitei. Talvez tanto vale que está ou não está. Alabanza al Señor, ¿o no? Of não? Porque a veces hay padres en el hogar, pero tanto balconanteo flagitei. Porque hay veces que hay padres que están en el hogar, pero como quiera que ya no están. Amén. Son igual que los aparatos que la esposa tiene en la cocina. Nada más cosas que aparato não que casar tiene en cocina. Cuando usted tiene un mixer, Ahora eu tenho mixer. usted puede echar huevo ahí, Põe em bebê não. azúcar, Suco. leche, Leche. pero no pasa nada, ¿o no? Pero nada não passa, of não? Usted tiene que oprimir el botón. Botinho primeiro botoninho. ¿O no? Of não? Así a veces hay hombres, Assim não tem homem não. están ahí como un aparato más en la casa. Nada maneira aparato mais em casa. Hay que oprimir un botón y decir, ajá, Não tem primeiro botão. Não. sí, Sim. periódico. Eso Corante. era antes, ¿o no? Esse aí estava antes, of não? No hablan, Não dá papia. hablan solamente cuando usted oprime el botón de on y off. Não dá papia solamente o primeiro botão de on e off. El padre tiene que estar presente E tata tem de estar presente. y tiene que también intercambiar con la E familia, também tem de intercambiar com a família. con su esposa, Com seu casar. con sus hijos. Com seu yunang. ¿O no, padres? Of não, tata. ¿Es así? Tá assim, né? Si no lo haces, comienza a hacerlo. Se não dá assim, começar assim. Ay, pero llego cansado del trabajo y ese Pero niño viene a mí cansado de también. trabalho e botar meu papel comigo também. Ese niño no pidió para estar en la tierra. Tú. E eu não pedi para estar na terra, pero abo. Amén. ¿O no? Of não? El único que nació sin intervención de hombre era Jesús. É um único que nasce sem intervenção de nome para Jesus. Los demás, había un hombre ahí, un semen de hombre ahí. E não estava de semilla de homem. Amén. Amém? Pues aunque estés cansado, el hijo viene donde usted cuando llega del trabajo cansado. Aunque eu vim ser agora, vou estar cansado de trabalho. Papi. Papi. Quítate. Eita. No, dushi, venga. Não, do Chibi, Amén, sí. Amén, hermanos. Amém, sim. Porque no pidieron para estar aquí, usted los buscó. Não pedi para estar aqui na aba, busca não. Alabanza, ¿o no, hermanos? Aunque a veces son hijos accidentalmente, Aunque te miran de yunan de accidente, son tus hijos. nanda bo yunan. Cuando para alabar al Señor, el padre tiene que estar en la casa. E tata tem de estar na casa. Usted tiene que cumplir con ese rol. Você tem de cumprir que rol aqui. Amén. Ningún regalo, Nenhum regalo, ningún dinero nenhum sen o material puede suplantar esto, por reemplazar essa aqui. reemplazar esto. Amén. Para el padre de familia, Batata de família, para ser padre de familia, batata de família, como la Biblia lo estipula, maneira bíblica da estipulé. el padre tiene que estar presente en el hogar. E tata tem de estar presente no hogar. Tienes que estar ahí. E me sentei não. Tienes que sacar días que estás con la familia. Tem de sacar dia na batata com família. Él tiene que dar a la familia seguridad de mañana, el porvenir, y Tiene- también estar allí. E tem de dar família seguridade e futuro. Por eso, cuando hay visitas, Pensei, hora de visita. me gusta que las parejas van juntas, Pensei, me gusta para pareja não vai junto. porque trabajamos 8 horas ambos. Nós tra 8 horas, nós todos. Entonces, si hay cosas que pueden hacer juntas, es mejor así. E se tem coisa que não pode ser junto, melhor assim. El evangelizar también. Evangelizar também. Si el padre va a evangelizar, Se tata vai y la evangelizar. madre, E a mama. y si tienen hijos, E se não tem you, que forman un grupo. e forma grupo. Amén. Aprovechar cada tiempo que casi no tenemos, hermanos. Aproveitar cada tempo que quase nós não temos, irmão. Alabanza al Señor. En la noche, A noite, en vez de cada uno cenar, uno aquí, uno allá, uno en su laptop, em vez de cada tá aqui, allá, riba seu laptop, por un momento que todos vienen a la mesa y ahí están juntos. Aprovechen por el um tiempo. momento que tudo está bem na mesa, aproveitar o tempo. Amén, hermanos.
Es muy importante Ta hopi importante. para el niño, la niña, Pa eyu hombre y eyu mujer. psicológicamente, que el Psicológicamente, padre esté allí. que tata teinan. Muchas veces hijas, muchachas Hopi bia yu mujer nan. buscan en los novios Nanda busca de nan frey. lo que no encontraron en su padre. Lo que no haya de nan tata. Amén. Hay padres que están así de envolvidos en sus cosas Tin tata nan kuta sina envolvida nan kos nan. que no tienen tiempo para sus hijos. Kuno tin tempo pa na yunan. Los hijos tienen que sentir E yunan ting di sinti. y saber Isa. que hay un padre allí para ellos. Kuting un tata inan panan. Amén. Ellos pueden ser después, a veces decimos sinvergüenza y hacen sus cosas. Nos povisa quizás después não porta sinvergüenza e assim não cosnan. Pero si usted fue un buen padre, una buena madre, Pero se abotar um bom tata e um bom mama, ou um bom mama, ellos sabrán não lo sa que hay un padre. que tem um tata. Que aunque hago lo que hago, Aunque não assim lo que não assim, tengo un padre, una madre allí. como tem um tata ou um mama e não. Amén, hermanos. Gloria para la palabra del Señor. Quando Paulo vai, Senhor, Gloria al Señor. Hay padres que trabajan muy duro para su familia, tem tata não que trabalha duro para a família, para proveer en las cosas materiales, para prover de coisa material, pero su ausencia en el hogar para sua ausência em hogar, es lo más importante para su esposo y sus hijos. está mais importante para su casa e su yunan. Los hijos necesitan el amor del padre. E yunan mester de amor de tata. Y este es el motivo de muchos problemas con la juventud hoy en día. Esse aqui tem motivo de outro problema não que a juventude vendia. La ausencia de un padre. É a ausência de um tata. Amén. Como dije, Maneira me visa. muchas veces el padre está ausente físicamente, O bebia é tata tá ausente fisicamente, pero mayormente es también, pero psicológicamente. pero a maioria bia também tá psicologicamente. Amén. Y muy especial, muchos de ustedes que son inmigrantes, O pedi você que imigrante, que salieron de su país, passar ali fora do seu país, dejaron su familia atrás largando a família atrás, con buena intención, com boa intenção, pero están sacrificando bastante. pero você sacrificando opi. Amén. Estás sacrificando etapas de ver tus hijos crecer. Você sacrificar etapa não de mira eu crescer. Tienen material, Nanti material, tienen sus cosas allá. nanti não costam aya. Espero los hermanos que están haciendo ese sacrificio Me espera humano que dá esse sacrifício aí, que lo hagan bien. que dá se é bom. No para dejar sus hijos vivir una vida por encima de todo el mundo alrededor, Não palaga é uma vida mais que tu rende rondoninan. que tiene un zapato de última moda de tantos dólares, Nanti sapato de último moda de tanto dólar, pero que construye una casa, algo seguro para sus hijos allá. pero que você construir casa, algo seguro para boyunan ayanan. Que ese sacrificio no sea en vano. Que esse sacrifício aí não tá em vano. Usted puede decir, yo sacrifiqué, Popo bisa me sacrificar, no estaba allí, me não tava tainan, pero tiene un porvenir. pero me tem futuro. Ellos tienen un Nanti porvenir. um futuro. Amén, hermanos. Úsalo bien Use bom. para no, cuando estés viejo, Para agora botar bieu, estar, ¿cómo se dice? Desapuntado para botar desapontar, en la vida que viviste. dengue vida como viva. El divorcio y la separación É divórcio e separação. está destruyendo muchos hogares. Está destruindo o hogar não. Los hijos crecen sin amor, E uma da cresce sem amor, con odio por el divorcio. com ódio para o divórcio. El divorcio causó odio en sus O corazones. divórcio causa ódio de nan coração não. Crecen sin una disciplina de sus padres. Nanda cresce sem disciplina de nan tata não. En América había como 9 millones de hijos Na América estava timando 9 milhões de yunan. solamente con sus madres, sin sus padres, Solamente com a mama não sin nan tata. divorciados. Divorciar. Otros viven con padrastro Outro tá viva com padrastro. que no tienen interés para desarrollar una relación con ellos. Que não tem interesse para desenvolver uma relação com nan. Amén, hermanos. El divorcio O divórcio está destruyendo muchos jóvenes. está destruindo o jovem não. El divorcio es como una plaga hoy en día, hermanos. Divórcio da maneira plaga vendia. Es la salida más fácil É salida mais fácil. de los problemas del matrimonio. Tinha problema na de matrimônio. ¿O no? Of não? Adán y Eva también tuvieron problemas, ¿o no? Adam e Eva também tem problema, of não? Terrible Terrível. que hasta el hermano mata a su hermano.
Ku asta rumang ta mata surumang. No sé cuántos años después de ellos salir de Edén, Minsa quando aya depois que nós saímos for de Edén, Adán le recordaba a Eva lo que hizo. Adão a recordar Eva lo que ela hace. Porque muchas veces cuando hay pleitos, vamos atrás, ¿o no? En tiempo. Passou op bia hora tem também nós vai atrás, of não? Amén. Tal vez Eva le reclama. Quizás Eva reclamé. Adán, no estás cumpliendo con tu trabajo, con tu rol como padre, Adão, não está cumprindo com o rol como tata. proveedor. Como provedor. Mira lo que está pasando. Mira que está pasando. Mira esto. Mira essa Mira, aqui. Caín mató a su hermano. Mira Caín a mata su irmão. ¿Qué clase de padre es usted? Que clase de tata botar? Usted se olvida, amor. Botar olvidar, amor? ¿Dónde empezó eso? Onde se ia começar? Desde el día que comiste de esa fruta. Foi o dia que eu comer fruta aí. Me imagino que tal vez había esas discusiones Imaginar-me mesmo que quizás estava tendo discussão aí. en la casa de Adán y Eva. Tem casa de Adão e Eva. ¿Me das la falta a mí? Portanto, não falta nada a mim. Es por tu falta. Tá para boa falta. Tú que eras débil en tomar de mi mano. Ah, vou cuidar da débil e tomar de minha mão. ¿A usted Dios le habló o no? Tá, vou Deus só para não. Fuiste el primer creado. Ah, vou deixar covarde criar para mim. Tenía que haber cuidado de mí. Vou Y será así, cuida de mim. discusión. Discussão. Pero el divorcio no era la solución. Porém, o divórcio não estava a solução. ¿Con quién iba Adán a recasarse? Com quem Adão lá vai recasar? ¿O Eva? Of Eva. Tenía que darse allí. ¿O no, Estava hermanos? de querer não, of não. No había salida. Não tem salida. Gloria al Señor. Eva no puede decir, toma mis cosas y voy a casa de mi madre. ¿Cuál madre? Eva não pode avisar me tomar minha coisa e vai casa de minha mama. Qual mama? El hombre no puede decir tampoco, voy a casa de mi padre. ¿Cuál Eva padre? tampouco não pode avisar me vai casa de minha tata. Qual tata? Alabanza al Señor. Tenían que estar ahí. Y tenían que arreglar la E não cosa. estava tendo regra, costa. Porque no había salida del matrimonio. Não estava tendo salida fora de matrimônio. Amén. Amém. Y ellos vivieron más de 800 años. Imagínense. Não viva mais de 800 anos. Imaginava mês. Yo imagino que Dios era Dios se intervino ahí porque imagina 800 Imagina que años. Deus se intervenia, mas imaginava. No creo que Adán después de 800 años aún recordaba a Eva lo que hizo. Ainda que era después de 800 anos ainda Adão da recordar Eva lo que ela hace. A veces somos buenos en eso, ¿no, hermanos? Se me está bom em esse irmão. ¿O no, hermanos? Irmão. De recordar De corda. que el otro hizo. Que outro hace. Porque lo que nosotros hemos hecho no recordamos. O sea, lo que nós hace não se dá corda. Amén, hermanos. Muchas veces los padres vienen cansados, como yo he dicho, Man, eu bebia tata anda bem cansada, maneira me bisa. o borrachos, Of burachi. y no están en la capacidad de entamar una E conversación não tem capacidade para ir uma conversação agradable con su esposa, agradável com sua casa. y menos con sus hijos. E menos ainda com sua yunang. Sus mentes están en toda parte, menos en un lugar. Na mente da tur caminha, pero menos no hogar. Amén, hermanos. Y no comienza y esta vista del Padre ideal lo tenemos de nuestros padres. E vista ideal que nós tinha de nós tatanang. Amén. Yo siempre antes veía el Padre, Sempre antes me dava da mira. E tata, uno sentado ahí sintainang, con su buen desayuno com seu bom desayuno y su periódico, e seu corante. y los hijos un poquito aparte. E aí não tem que ir à parte. ¿O no? Of não? No es así como Dios lo planificó. Não Amén. está assim, Deus a planifique. Aunque estás cansado, Aunque você cansar, hay que conversar con los hijos, con la tem que esposa. conversar que yunang que casar. Aunque la esposa hace la misma pregunta porque no sabe cómo comenzar una conversación con usted. Aunque é casar, se mesmo pergunta para você, não sabe como começar uma conversação cubo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Como vai no trabalho? Ah, es para entamar una conversación. Nada para começar uma conversação. Trabajo en el mismo lugar, Dushi, ya por 5 años. E a mim de trazer no mesmo lugar para 5 anos. ¿Por qué me haces esa pregunta cada día de nuevo? De como tá se me pergunta e todo dia de novo. Es porque usted no habla y no sé dónde empezar, amor mío. E passou bueno da papi, me não sabe onde começar mi amor. Amén, hermanos. ¿Cuál palabra para el Señor? Los hijos tienen que levantarse E una tindilanta, con buen concepto de ellos mismos. com bom conceito de nan mes. ¿Quiénes son? Quem não tá? ¿Quiénes tienen que ser? Quem não mester tá? ¿Cómo tienen que ser? Com não mester tá? Y esto solamente lo puede aprender E esse aí solamente na porcinha. cuando hay un padre en la casa Ora tem tata em casa. para ver el ejemplo del padre. Para mirar exemplo de tata. Amén, hermanos. Si hay una esposa Se tem casar, que no le gusta lavar sus tratos en la noche y lo deja sucia, não gusta lava eta yonan a noite da langan sushi. créeme Quereme. que los hijos también serán
Misma cosa. E una lota mesum kos. Amén. Amen. Si ven su madre Sinang mira ng mama. que siempre tiene la cocina limpia, Ku sempre tinha cucina limpi. ellos levantan y no, a mí me gusta la cocina limpia. No, mi gusta cucina limpi. ¿De dónde lo recibió? De sus padres. Di unde la recibia di su tata nang. Lo que ven, ellos hacen. Paseta mira lo que nanta así. Amén. Lo que ven, ellos hacen. Lo que nang mira nanta así. Amén, hermanos. Usted en la casa es ejemplo para ellos. Abo den casta ejemplo panang. Si usted no ora, Si bonota ora, o el uno ora, el otro no ora, of unda ora y otro nota ora. ellos escogen el lado del que le parece mejor o no. Nandas Más ko fácil. banda de sunku ta mostrar más mío, es más fácil. Muchas veces ellos no oran. Me opi piana nota ora. Se unen con el padre o la madre que no ora mucho. Nanta única mama afetada con nota ora opi. Alabanza al Señor, con alabar al Señor. Cuando puedo alabar Señor. Amén. Necesitan de ver ese ejemplo de madre en usted y de padre en el Na padre. mister mira ejemplo de mami tata dembo. Amén, hermanos. Amén, Ruben. 7 ejemplos para ellos. Ta ejemplo panang. Gloria al Señor. Si usted es un grullón, Si bota un gritador, grullón, siempre está enojado, siempre bota rabia. ellos van a ser así. Of nanda baita asina. Dice, yo no quiero ser así, no quiero ser padre. Of nanda bisa minketa asina, minketa tata. Están en conflicto entonces, ¿o no? Nanda den conflicto ori of Porque no no. tiene un ejemplo correcto. Paso mi no tiene ejemplo correcto. Si es un padre que golpea a su esposa, Si es un tata kuda bati su casa, aunque el hijo siente dolor, aunque ayuda sin di dolor, muchas veces hace lo mismo con sus esposas. hopi biada si mes un cosco su casa. Amén, hermanos. El buen ejemplo del padre E bon ejemplo di tata, en la casa. tenga casa. Si hay preguntas, lo pueden hacer. Si te pregunta por hacer aquí, Amén. Ellos tienen que saber nanti di sa, que usted está, pueden saber que hay amor para ellos, Nan hay por- afecto de padre nan por sa kuting amor pa nanting afecto di tata. desde su infancia, hermanos. For di chiquito, En todo ese proceso, dentro del proceso aí, el padre tiene que estar ahí. e tata tindi tainan. Amén. Alabanza a Jesús. El matrimonio tiene que madurar, tiene que crecer. E matrimonio tindi madurar, tindi crescer. Amén. Para tener una relación agradable en la casa. Para ter uma relação agradável em casa. La esposa también tiene que experienciar esa sensación de protección y seguridad E esposa também tem de experienciar a sensação de seguridade y protección. e proteção. Es esencial para los hijos. Está essencial para Yunan. Por eso Pensei, se aconseja te aconselhar delicadamente delicadamente cuando uno se casa, para hora vou casar, amén, no inmediatamente não me chora, procrear. procriar. Si es posible, Se está possível, guardar unos 2 años guarda 2 anos para conocerse uno a para otro, conhecer outro, para disfrutar del uno al otro. para desfrutar de um de outro. Porque cuando vienen los hijos, Pastor Yunan Bini, la vida cambia totalmente. a vida está cambia totalmente. Amén. Y a veces, muchas veces, los padres dejan ese trabajo a la madre solamente. E opi bia tata nanta la trabalho em mama só. Es muy fuerte. Tá opi fuerte. Amén, hermanos. Pues conocer uno al otro, Pensei conhecer um com outro. viajar, Viajar, disfrutar uno del otro. desfrutar de outro. Porque cuando un hijo nazca, Pastor Oru Yu nasce, la mitad de la atención tiene que ir al hijo. pastor mitad de atenção de vai ne Yu. Alabanza al Señor. Esa satisfacción de las necesidades físicas y emocionales, E satisfação de necessidade emocional e física. primeramente es masculino. Na primeiro lugar tá masculino. Ahora pregunto, Agora me dá puntra. ¿qué ahora si la mujer trabaja? Agora que coisa é mulher tá atrás? O mejor, ¿una mujer puede trabajar? Of minha mulher por trás, ¿Una mujer puede trabajar? mulher por trás. Y si trabaja, E se tá atrás, ¿cómo es el rol de ellos en la casa? com o rol de nanta na casa. ¿Por qué una mujer tiene que trabajar? Ti com mulher tem de trás. ¿Quién? ¿Quién me puede ayudar? Quem pode ajudar-me? Contesta la pregunta, ¿eh? ¿Por qué Contesta la una pregunta. mujer tiene que trabajar? Ti com mulher tem de trás. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga.
Hoy en día la mujer tiene que trabajar porque la economía y el alto costo de la vida está demasiado alto para el hombre solo. Porque Amén. no es todas las veces que el hombre gana suficiente dinero para suplir toda la necesidad en el hogar. Entonces, la mujer tiene que trabajar para ayudar al hombre. Para ayudar al hombre, una ayuda idónea financieramente. ¿Es así? ¿Esta Sina? Hermana Iraida. Sí, mi esposo y yo siempre hemos tenido por costumbre que aunque la esposa sea una ayuda idónea, muchas mujeres se dicen, yo soy la que trabajo, ese dinero es mío. Y el hombre dice, ese dinero es mío. Nosotros siempre hemos tenido por costumbre que ponemos el dinero encima de la mesa. Yo gané esto, y después, pero siempre el dinero tiene que ir junto, por eso se llama una ayuda idónea. No es que la mujer va a trabajar porque es mi dinero. Aleluya. Amén. ¿Quién más? ¿Quién está de acuerdo con hermana Iraida? ¿O tiene una opinión? Hermana Mercedes, después hermana Gilcia. Dale hermana Gilcia, después hermana Mercedes. Pastor, si no todos trabajar, a mí trabajar y ayudar mi casa pasó si mi casa hace un costo, le tu pedir a mí no junto con nos. Si tu passa si la regle un costa cu si la la construir casa e de mi casa por poner por ajudar-me para sobrar tudo meu tá trabalhar e tá ajudar a mim. Amém. No tudo junto poner 100 Amén. Los casas te ayudan y los casas y los hijos también aportan. Hermana Mercedes. Sí, Dios le bendiga. Yo digo lo mismo que dice Tabita, que en esta época, antes las mujeres no trabajaban. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, las mujeres no trabajaban, pero ahora las mujeres tienen que trabajar por el alto costo de la vida como está, que un salario del hombre solo no llega. Yo ahora mismo no tengo trabajo fijo, pero siempre hago una chiripita, que hago el dulce, que hago esto, que hago el otro para ayudar también en la casa. Pero ahora en esta situación que está, como está el alto costo de la vida, la mujer también tiene que ayudar al hombre, pero nosotros cuando yo he trabajado, que tenía un trabajo fijo, un salario, nosotros tenemos un solo bolsillo. Nosotros si hemos hecho una casa, la hemos hecho con el trabajo de los dos. Nosotros somos tan tal que tenemos una sola cuenta tenemos nosotros de banco. Que nosotros todo lo que conseguimos, siempre si tenemos que poner el dinero en el banco, en la misma cuenta que lo ponemos. Gloria a Jesús. Nosotros no siempre somos unidos para todo. ¿Quién más quiere remarcar? La más mujer que puede remarcar? trabajar. Mujer por atrás. Hermano Polanco. Pastor, la mujer es una ayuda idónea, ¿verdad? Para el hombre. Pues entonces tiene que traer el dinero del hombre. El dinero que gana. Tiene que traer todo. Entonces puede trabajar y cuando gana el dinero tiene que traerlo al hombre. Sí, porque para ayudarme. Para ayudar a usted. Sí. No, pastor, yo considero que si la mujer tiene que ayudar al hombre, pero si el hombre tiene un buen trabajo y ya se han anivelado económicamente, la mujer debe de atender al hombre, porque ya no hay necesidad de trabajar, la mujer no tiene necesidad de trabajar, entonces no tiene para qué la mujer esté insistiendo con el trabajo, si ya tan cómodo. Pero en verdad la mujer no está de menos que trabaje, no está de malo, pero si ya están económicamente bien, si llegan a estar económicamente bien, ya dedícate a atender a tu esposo, dedícate a hacerle las diligencias a tu esposo y a que tu esposo esté siempre contento, cómodo. Bien, que esa comida esté a tiempo ahí, varón, que esté todo a tiempo ahí, pastor.
Eso es maravilloso. Hermano Elías, ¿están de acuerdo con hermano Polanco? ¿No? ¿Cómo no? ¿Están de acuerdo con hermano Polanco? No, él habló correctamente. Vamos a ver después, hermano Elías. Pastor, mira guarda ting mita papel com ele anto. Com? Ela bisa mita papel com ele anto ela bisa mes neki com mucho muito por trás, muito ambo também. Pero ambo supose da cabeça de casa. Pero digo me se é muito muito assim, é o qual que muito ambo se também, também por da cabeça de casa. Ok, amén. Buen punto. Buen punto. Que y no vamos a alcanzar hoy. Nós não vamos alcançar. Autoridad del esposo, É a autoridade de casar. que es la cabeza de la casa. Que tá cabeça de casa. ¿Qué quiere encerrar esto? Que sei que men. Amén. Tenía oración, voy a explicar algo. Si aún no he dicho lo que usted va a decir, usted lo dice. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Ora Deus cria Adão e Eva. estaban en el huerto. Tá nada para dar off. Después Dios creó a Eva Depois Deus cria Eva. para ayudar a Adán. Para ajudar Adão. ¿Con qué tenía que ayudar a Adán? O Kiko estava tendo ajuda Adão. Não, estava só Deus a direita tocou. ¿Cuál casa? Com a casa. ¿Qué eran sus tareas? Kiko estava dando tarefa. Cocinar. ¿Cocinar qué? Cozinhar Kiko. ¿Cuál comida? Qual comida? Eran vegetarianos. Não estava vegetariano. No había ningún estoba en la casa de Adán. Não tinha estopado em casa de Adão. No había arroz. Não tinha arroz. Eran ¿qué? Vegetarianos. Não estava vegetariano. Dice Dushi, Eva, tengo hambre. Ahí está el árbol. Eva me tinha hambre, até apelei. ¿Con qué le ayudaba a Adán? Com Kiko estava te ajudar Adão. Cuidaban juntos Não estava te cuidar junto. al huerto. É off. ¿O no? Off não. ¿Tenían hijos? Não te tinha. ¿Qué hacía Eva toda si tenía un casa? Yo imagino que tenía un casa. Me tá imaginando que não tinha casa. ¿Qué hacía Eva todo el día en esa casa? Que Eva estava assim todo dia de casa. ¿Tenía Eva que lavar ropa? Eva tá tendo lavar paia? ¿Por qué no? Digo não. ¿Estaban qué? Pasó Kiko. Es mejor ir otra vez allá a esposo, no tienen que lavar mi ropa más. Mi paia na esposa, vamos se lavar mi paia mais. No tenía que lavar ropa. Não tá tendo lavar paia? ¿O no? Of não. Hay mujeres que dicen, yo, Tinta bisa, si fuera yo en ese huerto de Edén, no a lavar Se tava ropa. tá dentro off de Deus, me será lavar paia. No tenía que estobar cabrito porque no se podía comer cabrito. Passou, não, me será estava cabrito, não pode comer cabrito. Eran vegetarianos. Não tava vegetariano. Y solamente esas frutas con semillas, etcétera. Había una cosa ahí Solamente también. fruta que semillan, não. Eso, papa y esas cosas no comían, no tenían que hervir papa. Pues papa que cocinar, não. Batata. Batata, não tava da come. Amén. Amém. Pues cuando Adán estaba barriendo el huerto, quitando esas hojas, Pues ora Adam tava da barre hof quitando blache, não. ahí estaba Eva con él, ¿o no? E não Eva tava da com hof, não. Me imagino. Me tá Me imaginando. imagino que Eva está sentado así. Me tá imaginando que Eva tava da sentada assim, não. Amén, alabanza al Señor. ¿O no? Juntos Oh, no. cantaban, Junto não tava da canta. limpiando el huerto, Limpiando hof. cuidando los animales. Cuidando de animal, En não. la tarde ahí iban a dar un baño A tarde não tava juntos, dar banho junto. recogían sus frutas Não tá recogendo fruta, não. para la cena de la noche. Para escena de noite. Alabanza al Señor. Eva también limpiaba el huerto. Eva também tava da limpia hof. Ayuda. Ajudança. Amén. Que cuadraba con encajaba en la parte emocional. Quando tava tá único Paz paz de parte emocional. Amén. Y le ayudaba también. E tava da ajudar também. Lea Proverbios 31. Lesa Provérbio 31. Lo que hace la mujer. ¿Cuál hombre resiste eso? Lo que é mulher assim, como tá resistir, sabe? Levanta desde la mañana Tá lá de fora de manhã, para preparar la comida, preparar a limpiar la comida, casa. preparar a Y cuando casa. el esposo va, E o esposo vai. tenía su negocito allí también. E tava Lea Proverbios 31. negociando também. Lesa Provérbio Usted y yo 31. no resistimos tanta cosa. Voy a me dar resistir tanto coisa assim, não. La mujer puede ayudar al hombre. É mulher por ajuda é Si homem. le doy a usted oportunidad de dar a Wendy primero. Wendy, ¿qué usted quiere decir?
Aleluya. Amén, hermanos. Amém. Por trás, da maneira a vida humana bisa a vendia situação econômica a difícil a tomar decisão que te ajuda homem tem parte econômica não tem sua obrigação pero junto na tomar decisão ou na junto esse momento também te ajuda para ajuda homem que gasta na casa pero toch obrigação tá de momento para cuidar de sua casa. Aunque que está trabajar, é sua obrigação tocar na casa para cuidar de sua casa. Pero, como quando dois está atrás, me te imagina que vamos seu coração não está sendo duro, que também por ajuda, é casa, é gasto, é trabalho que gostam de casa. Amén. Vieron que el tiempo avanzó. Ok, Paul Chale después. Pastor, a mim não está compreendendo enviar sobre a minha guarda sinha pastor que nós lava mó passe tu sorte coisa que mandi tá aqui tanto de coisa ó pastor ora que está ontem a mim também pode e ora é tá se ora ontem a mim tá se pero tem mesmo custo tá pensei ajuda mútuo tem. Amén. Hermana Iraida, después voy a clausurar. Sí, eso mismo que mi esposo dice. Muchas veces dicen, no, porque él es la cabeza y no puede lavar los platos. No, porque él es la cabeza, no puede sacar el sucio. No, si somos una ayuda idónea, y los dos trabajamos, los dos tenemos que ayudarnos. Y cuando yo tengo que plantar mis matas para atrás, yo le digo, ya, mi esposo está viendo el fútbol o algo. Mi amor, ven a ayudarme con esta mata, ven, vamos a plantar esta mata para acá atrás. Y todo lo tenemos que hacer juntos. Amén. Voy a resumir. Me gusta escuchar opiniones. Amén. Y uno puede aprender del otro. Daniel también quiere decir algo. Sí, pastor. En mi opinión, yo pienso que la mujer no debería trabajar, que con la cocina basta. Mamá me decía a mí que el hombre tiene que sostener a la mujer y que la mujer puede aguantarle al hombre de todo, menos golpe. O sea, y el hambre entre dos sale a poquito. O sea, si te lleva un pan, lo comparten entre dos. O sea, que yo creo que en la cocina la mujer tiene que estar. Porque a falta de amor, comida. ¿O no? Aleluya, amén. Para resumir, hermana Marta, y ahí terminamos. Gloria a Dios, hermana Marta. Mi mamá alanta nos tour como hombre y mujer haciendo turcos en casa. Cada uno tabatas tin simán, un simán para lavar paña, un simán para lavar tayo, un simán para strica, así nos tabatas repartir trabalho. Deus ora com a beira grande, com a mesa abaixo riba na mesa, não estava tendo um problema, com ora é casar não estava por, e sum estava assim é trabalho. E ter ora junto, me tá tendo romana, na mesa junto já sabra, tá ajuda outro lava panha, assim trabalho de casa, e trabalho tá queda claro, e tudo tá queda contento. Amén. Para resumir, y si hay necesidad, la próxima semana cuando atendemos autoridad del esposo podemos seguir. Otra semana nos atende autoridad del esposo, nos sigue. Yo creo firmemente que Eva ayudaba a Adán en el trabajo. Y después que ellos pecaron, la situación cambió bastante, que las necesidades fueron más fuertes y urgentes. Y después los hijos también. Yo imagino entonces que se separaron los trabajos, que el hombre hacía esto y la mujer hacía otra cosa. Amén. Cuidaba a los hijos y la casa. Mi opinión es, si el hombre gana suficiente, la mujer no tiene que trabajar. ¿O no?
cuida su casa, Esta cuida su casa. cuida a su hombre, Esta cuida su casa. cuida a sus hijos. Esta cuida su yunan. Y a las 3 está en la iglesia para clamar con las hermanas para las almas perdidas. Y esta de iglesia que humana para clamar para salvación de vida. Amén, hermanos. Amén, hermana. Si el hombre gana Si suficiente, el hombre te gana suficiente, la esposa no tiene que trabajar. el esposo no tiene de trabajar. Tiene que estar allí en casa, Él está en la en casa. los haceres de la casa, Que costan de hacer de buscando casa, a Dios, buscando a Dios, cuidando de los hijos cuidando de una y hacer la obra de Dios. y hacer obra de Dios. Por eso en San Domingo muchas esposas Pues en San Domingo pica sanan, pueden esposa hacer la obra de Dios. puede hacer obra de Dios. Hay hermanos que van allá y me dicen, pero pastor, allá sí hay hermanas que oran a 3 de la tarde, oran aquí también, ¿por qué no lo hacen acá? Tiro mananda bisame, nansi hermana ora 3 horas de tarde, así aquí nantame. ¿Por qué no lo hace? Digo nanda así, Porque se necesita aquí más que allá. pasó aquí me esterri más y sai que allá. Y por eso no ves damas aquí orando a las 3 de la tarde, visitando, que es bueno. A veces cuando mira dama aquí na tarde orando y visitando que está bom. ¿Por qué no lo hacen? Digo nanda así. Porque la mayoría de veces el hombre no gana suficiente Pasó mayoría via el hombre no te gana y suficiente. tiene que ayudar al hombre. Y tiene de ayudar al hombre. Amén. Amén. A veces, Timbia, tal vez el hombre gana suficiente, timbia el hombre te gana suficiente. pero tiene un proyecto Pero tiene un proyecto. y un periodo de tiempo necesitan extra dinero. Y un periodo de tiempo no me esterri extra sen. Amén. Amén. Lo planifican. Manda planifique. Hacen eso Nanda hace sei. y la mujer vuelve Y a mujer también back. para cuidar a su esposo. Para cuidar su casa. La mujer tiene que sentirlo como un privilegio A mujer tiene que sentir de manera un privilegio cuidar de su esposo, de cuidar de su casa. de cuidar de ese hombre. De cuidar de hombre aquí. Lee la Biblia. Lee la Bible. Cómo las mujeres Con el mujer tratan a sus hombres. ta tratan en casa. A veces veo Timbia mi mira. que hay mujeres cristianas Que tiene mujer cristiana. que tratan a sus hombres más malos que las mujeres mundanas. Que tratan a un hombre más malo que mujer mundano. Y lo hacen porque saben que el hombre ama a Dios y no se va rápidamente. Y nan saku el hombre estima a Dios pues y nan ta así. Porque si fuera en el mundo, Pasó si estaba en el mundo, ya se hubiera ido. ya él la va. Amén, hermanos. El hombre gana suficiente. El hombre te gana suficiente. La mujer puede quedarse en casa El mujer puede quedar en la casa. y puede tener su tiempo de descanso y todo Y por su tiempo de descanso y turcos. para poder soportar a su esposo, para poder amar a su esposo. Para soportar, para estimar su casa. Pero cuando estamos cansados también y tanta cosa y un esposo, Y si no está cansado turcos, también mi esposa. pero en realidad es que muchas veces no ganamos suficiente. Pero en realidad, el juego pipiano no te gana suficiente. Y la mujer tiene que trabajar. El mujer tiene que trabajar. Ahora hay mujeres que trabajan. Ahora tiene mujer que usted que trabaja. dicen, usted es el hombre de la casa. Te dice, bote hombre de casa. Este dinero es mío. Es sangue de mí. El hombre camina con un zapato casi roto allí. El hombre te camina con un zapato quebrado, casi quebrado. Y la mujer ahí con ropa nueva. Y la mujer no acompaña nuevo. Porque es su dinero. Pasó de su sen. No sea tan mala, hermana. No sea tan malo, Román. Yo creí que era una sola carne. Me quiere que solo un carne. Yo creí que era ayuda idónea. Me quiere que ayuda idónea. Ahora tu dinero es de usted. Ahora você é divo. Eso no es bíblico. Esse aí não é bíblico. Eso es sinvergüencería. Esse aí é sinvergüenza. Amén, hermanos. Amém, irmão? Hay hombres que lo aceptan también. Tem homem que acepte também. No, somos una sola carne. Não está solo carne. Amén. ¿Qué hay que hacer entonces? Que você hace ahora? Hay que ayudar a cargar todos juntos. Tem de ajudar a cargar turcos junto. No puede ser que usted trabaja, hermano, Não pode dar copa de atrás, y irmão. tu esposa trabaja, E vou casar de y atrás. el dinero de ella es de ella. E essa é a da DJ. Y no te puede cocinar a tiempo, E não pode cozinhar na no puede lavar a tiempo porque trabaja. E não pode lavar para tempo para você da atrás. Y cuando llega a casa también tiene que hacer cosas de la casa. ¿Y E no? agora chega a casa também tem que fazer coisas de casa, não? Mejor te casas con Isabel entonces. Da casa e Isabel então. Alabanza al Señor. No puede ser. Não pode estar. Si la mujer trabaja también, Se a mulher te trata também, hay que ayudarlo. tem de ajudar. O pagas a alguien que te ayude en la casa, Ou pode pagar um que te ajude na casa. o cuando llegan juntos, Ou para você chegar junto, hay que hacer las cosas juntas. tem de fazer coisas junto. Es la tarea de la mujer de cuidar la casa, Da tarefa de mulher para cuidar da casa. porque el hombre no puede llegar y decir, ¿qué vamos a comer? No sé. E a mulher vai aqui quando nós temos mensagem. Hay pollo, amorcito, está en el freezer, sácalo para mí. Tem galinha dentro disso aqui para mim. Lo hacen juntos.
Nanda hacia junto. Si no lo quieres hacer junto con ella, Si vos no quieres hacer junto con él, paga a alguien. paga un ende. Yo siempre he pagado a alguien para hacerlo para mí. Siempre me pago un ende para hacer, hermano. Amén, hermanos. Amén. Que te ayude en la casa. Que te ayudaba na casa. Porque salieron juntos la mañana a trabajar Mas nós sali junto, me ainda vai entrar. y regresan juntos. E nada vem back junto. Usa esto que Dios te dio. E você sabe que Deus é do nabo. Amén. Amém. Estás sentado y ni siquiera se va a bañar. Vete a bañar tu cuerpo. Você sentar aí, nem sequer vai banhar. Me muero de hambre en esta Tá casa. morrendo de hambre de casa aqui. Es que no gana suficiente para mantenerme, amor. Pero tá ganhando suficiente para manter meu amor. ¿O no, hermanos? Of não, irmão. Tiene que ser paciente Você tem que ter paciência. cuando por necesidad tu esposa tiene que trabajar. Por hora tá para necessidade, vou casar tem de trabalhar. Pero esposa, Pero casar, ese trabajo que ganas é trabalho que você ganha, hein? y no puedes tratar tu esposo como debe E ser, quando você trata, vou casar maneira deve ser. no es tuya solamente. Não tá divo solamente. Alabanza al Señor. Amén. Amém. Es de tu marido también. E tá divo casar também. Lo que Polanco explicó era perfecto. Lo que Polanco explicaba está perfecto. Amén. Pero a veces Pero te envía hay hombres que malgastan dinero. que te gastan en sen. Hay mujeres que malgastan dinero. Te mujer también te gastan en sen. Pónganse de acuerdo entonces. Poner de acuerdo en todo. Amén. Aquí está el fondo de salidas. Aquí en el fondo de salida, 50 para usted, 50 para vos, 50% para mí. 50% para mí. O si yo gano más, O sea, a mí te gana más, 60% para mí, 60% para mí, 40% para usted. 40% para vos. Ayuda idónea. Ayudanza idónea. Yo no me puedo imaginar Me no puedo imaginar a mí mes, que mi esposa gana su dinero con mi casada gana su sen, y ella hace de todo, compra aquí, va de viaje. No, con mi, ella con mi dinero. ella compra tu cosa y va de viaje. No, No, no puede ser. no porta. Mi dinero es de ella Mi senta y DJ la de ella es mía. y DJ da de mí. Pero sí se puede hacer otra manera Pero si puedo hacer otra manera de dividir los gastos. de dividir el gasto, ¿no? Ok, pagamos los gastos. Ok, no se paga el gasto, ¿no? Tenemos un fondo de ahorros juntos. Es consejo, amén. Nós temos cuenta de disparo junto, dá consejo. Y el resto es mío. E a sobrada de mim. El resto es suyo. E a sobrada de vos. Amén. Amém. Depende de las personas que forman ese hogar. Depende de pessoa não que forma é hogar aí. Amén. Pero la mujer, si trabaja, tiene que ayudar con los gastos. Pero se mulher atrás tem de ajudar que gasto não. Amén. Amém. ¿O no? Of não? No escucho las hermanas ahora. Me dá escuta o irmão na hora. Hermanas, Hermana não. ¿están ahí? Você tem não? Gloria al Señor. Hermana Zoraida. Bendición. Amén. Me di corrección de palabra solamente, hermano, usa tarea de casa, no, trabajo de casa, da tarea de mulher, hora que está tratando, e que precisa não tarefa, é responsabilidade. Tarefa é sungo da executiva, so não pode compartilhar tarefa com tá cemitério e outro tá cemitério. Pero es responsabilidad final para eso suceder de Amén. Es una buena diferencia. Amén. Pastor, ya que cogí el micrófono, pastor, a mí me gusta que mi esposa esté cansada. A mí no me gusta que mi esposa me diga que esté cansada. Que esté cansada. ¿Usted se imagina que su esposa cuando usted llegue diga, estoy cansado? ¿Usted está cansado también y su esposo también? Pero si no tiene suficiente para que ella pueda tener sus cosas, sí, eso ella prefiere ser cansada entonces para trabajar, para tener chelito. Pero un trabajo más suave. Un trabajo suave. Amén. Sí, no mejor es que la mujer no trabaje. Mi otra que mujer no está atrás. Amén. Pero si no tiene suficiente, puede trabajar. Pero si no tiene suficiente, por atrás. Es la responsabilidad, como dice mi esposa. De manera mi casada dice de responsabilidad. Es la responsabilidad de ella. Es responsabilidad de ella. ¿Cómo lo va a ejercer?
con esta vai ejercer. Ella misma lo puede hacer E mesmo pode ser, o puede pagar a alguien que lo haga. ou pode pagar gente que pode ser. Amén, pero es su responsabilidad. Amém? Pero está sua responsabilidade. Cuando la casa está sucia, Ora casa está xuxi, no puede decir, pero sí que esta señora que paga no lo limpió bien. No, es tu responsabilidad para que esté limpia. Habla con la señora. tá boa responsabilidade para estar limpo para ver que senhora. Amén. Si no tiene para pagar a alguien, Se você não tem sempre para uma pessoa, el hombre tiene que ser más paciente. o homem vai ter mais paciente Amén, para ayudar a la esposa para ajudar e casar, que sale contigo en la mañana a trabajar. que está salindo junto com o vai entrar. Amén. El mismo trabajo y ustedes vienen a casa É mesmo trabalho e você deve em casa. y cuando entra el dinero, Ora se entra, no digas, ah, eres cabeza de la casa, ese dinero es mío. No, son una sola carne. não pensa que bota a cabeça de casa e senta de mim, você está solo carne. Conversan. Papia. Amén. No quiero decir lo que hermano Polanco dijo. Mino que visa lo que Román Polanco visa. Soy la cabeza, es ayuda idónea. Me da cabeça e abote aí uma idônea. Tráigame el dinero. 360 para mim. Eso es lo ideal. Esse é o ideal. Pero a veces hay hombres que no saben cómo manejar el dinero. Pero timia tem homem que não sabe manejar esse. Amén. Y si en este caso no se pueden encontrarse, no confía todo el dinero en uno. Si está sendo que não pode confiar outro. Pero póngase de acuerdo entonces. Pone de acuerdo então. ¿Quién paga qué? ¿Quién te paga Kiko? ¿Y quién paga el otro? ¿Y quién te paga Kiko? Si gano 2 veces más que mi esposa, Si me da gana 2 veces más tanto que mi casa, entonces pago 2 veces más porque soy hombre también. Amén. me digo paga 2 veces más, pues soy hombre también. Y acordamos así. Y no está acordado así, ¿no? Ella pone su parte. Ella pone su parte. Yo pongo mi parte. A mí te pone mi parte. Ella con su responsabilidad de diezmar y ofrendar. Ella con su responsabilidad de diezmar y ofrendar. Yo con mi responsabilidad de diezmar y ofrendar. A mí con mi responsabilidad de diezmar y ofrendar. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pero Dios ve esas cosas. Dios también recoge aquí. Si la mujer deja que el hombre se mate, Si la mujer deja que el hombre se si mate, es mujer la que el hombre mata su culpa. amén, y ella hace lo que quiera con su dinero. Y esta hace lo que quiere con su sen. No es bíblico. No está bíblico. Amén, hermanos. Amén, hermana. No es bíblico. No está bíblico. Por eso hay que comunicar Você tem de y comunicar, hablar, papia, tocando esas cosas que son importantes. tocante coisas que é importante. Y el hombre tiene que ser hombre en su casa a E veces o homem tem de estar homem dentro de sua casa também. y guiar la casa. E guia a casa. Si la esposa ve esa seguridad en usted, Se é casar, mire segurança aqui dentro, que usted sabe lo que está que haciendo, você sabe o que você está fazendo, amén, ya te dio su vida, te da todo. e aí está dando sua vida, está dando tudo coisa. Pero a veces porque el hombre no sabe dónde va ni dónde viene, Também a pessoa homem não sabe onde está bem nem onde está bem. por eso a veces la mujer, por seguridad, Pensei é muito para segurança. mantiene algo ahí o no. Está mantendo alguém não, ou não? Y muy especial cuando tiene esposo inconverso que bebe y come todo el dinero con E otra eu gente. especial hora para ter esposo em conversa que está bebê. Amén. Amém? Preguntas. Pergunta. ¿Está claro? Está claro? ¿Me entendieron? Você compreende-me? Hermano Axel tradujo bien. Hermano Axel traduziu bom? Los de ahí tienen que decir amén. Usted no te va a decir claro que sí porque no está escuchando, hermano Axel. Los que tienen los audífonos tienen que decir amén. Estamos tem Usted los defiende porque defender pastor. que les creo, ¿verdad? Amén, hermanos. No es Amén. fácil esto de matrimonio. É coisa de matrimônio que não está fácil. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Pero hay que verlo bien. Mas eu acho que é bom. Y también vamos a ver después, Também nós lo mira depois. cuando uno va a casar, Ora você vai casa. si se va a casar en ¿cómo se dice? ¿En bienes de qué? ¿Bienes separados o bienes? De gemeenschap van goederen Amén. of. Si son dos jóvenes que van casando y no tienen nada, amén, cásense Si en tem bienes dois jovens juntos. de ¿Bienes, casa e bienes não qué? tem nada, casa. O mutuo acuerdo, amén, bendito sea el Señor. Pero si ya tienen su tiempo, aleluya, van a casar como gente grande. Pero se você tem tempo e você casa como gente grande, Esto es mi opinión. essa é a minha opinião. Y tienes hijos de por medio, E você tem uma, yo separaría los bienes. a melhor separar bem. Alabanza al Señor. Y lo que ganamos de aquí adelante Lo que nós ganhamos de agora para diante, sería de nosotros. lo está de nós. Porque tengo hijos allí Passou me de uma e não, que son mi responsabilidad. puta minha responsabilidade. Amén, hermanos. Amém, hermana. Vamos a estar de pie, van a dar gracias en esta Laga nos landa mañana. parido na Deus, danke we meen. Alabanza a Jesús. Dele gracias. Tu ne danke, tu ne danke. Dele Dele gracias. danke.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Jehová. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Grande eres y maravilloso, Padre. Ayúdanos a tener familias Ayúdanos para familia unidas, Dios mío. Señor. Oh Jehová, en el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a aceptar, oh Dios, Ayúdanos a aceptar tu palabra, Jehová, tu palabra para el bienestar de la familia. para bienestar de familia. Bendito sea tu santo nombre, Jehová. Oh Padre, tú eres grande, tú eres maravilloso. Dios, grande, maravilloso. Ayuda a cada esposo, Dios mío, con esa responsabilidad, como proveedor de su familia. Ayuda a cada esposa, Dios, como Señor, ayuda idónea como a cumplir con esta tarea de la sabiduría, de la inteligencia. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. asiento. La próxima semana vamos a comenzar con la autoridad del esposo. Pero voy a detener un momento más tocante las finanzas, porque lo pasamos muy rápido y ligero para explicarlo bien, para que entiendan bien. Amén. Para que no tomen decisiones que no son buenas. Gloria a Jesús. Hay matrimonios que dijeron que tienen todo junto. Hay otros que dicen que repartimos los gastos. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a ver indagar un poquito más tocante eso la próxima semana. A veces hay arreglos. Amén. Porque depende de la persona, del esposo o la esposa. Amén. Si es un gastador de dinero, yo no le doy mi tarjeta para que tenga todo ahí. ¿Me entienden? Pastor, usted me dijo que me dé a mi esposo todo el dinero ahí. No tenemos nada ahora, pastor. No he dicho eso. Amén. Por eso quiero hablar la próxima semana una vez más amplio, más amplio, para saber seguro que lo entendieron, para estar seguro si vos comprende, y que mi muy amado hermano Axel tradujo lo correcto también. Y que conmigo hermano Axel estima traducía bon también. Amén, hermanos. Amén, hermana. Vamos a tener el orden del servicio en esta mañana.